Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy el tema que vamos a estar viendo es el método de captura. Ya vimos las clasificaciones de los pescados, de los mariscos, pero ahora nos va a tocar ver pues los métodos que se utilizan. Son los métodos más empleados tanto de manera en lugares pues pequeños o en zonas donde se realizan pescas por cantidades menores y pesca industrial, vaya. Son los dos aspectos que vamos a estar tomando o vamos a estar considerando el día de hoy con este tema. Bien, bueno, primero vamos a comenzar a hablar acerca de la pesca artesanal. Bien, este tipo de pesca pues es la pesca que se utilizan técnicas tradicionales en las cuales pues no se emplean métodos con desarrollo tecnológico muy avanzado y pues se realizan pequeñas embarcaciones, bien, en pequeñas lanchas con las cuales las personas pues van y realizan la pesca. Bien, para este hecho pues lo que utilizan son algunas redes, algunos anzuelos y atarrayas que bien lanzan o pues lanzan a el mar o a la zona en la que van a realizar la pesca y con ellos logran atrapar cierta cantidad de pescados. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso se utiliza para pescas que son pues de muy poco impacto, es decir, no se va a realizar una pesca súper numerosa con este tipo de procedimientos, ya que, bueno, uno de los factores es que se utiliza, pues, básicamente la persona lanza la red al mar o a la zona donde va a realizar la pesca para, pues, atrapar esos pescados. Bien, por lo tanto, pues las horas que se tendrían que invertir para realizar una pesca en la cual se involucre un consumo o bien se obtengan mayor cantidad de pescados o productos del mar, tendría que ser bajo muchísimas horas. Asimismo, pues no se tiene el espacio disponible para tener tanto producto en la embarcación. Una embarcación pequeña, por ejemplo una lancha, pues no va a abastecer o no se va a lograr obtener el espacio necesario para realizar una pesca numerosa. Bien. También otro factor de este tipo de pesca es que, por ejemplo, se capturan por lo general peces pequeños de tamaños menores. En algunos casos sí se llega a atrapar peces con mayor tamaño, pero por lo regular la pesca es a peces de tamaño pequeño o mediano. Oscila entre esos dos tamaños. ¿Bien? Y el consumo, por ejemplo, en este caso, basado en este tipo de pesca, es solamente en la región o en las zonas. Por ejemplo, en el caso de la pesca que se realiza en nuestro municipio, en el Golfo que se encuentra en nuestro municipio, pues básicamente es solamente la persona realiza la pesca de cierta cantidad de peces y los vende en ya sea en el lugar o en la localidad donde la persona radica, o bien realiza la venta pero a zonas muy cercanas. Bien, ahora también pues al ser una pesca de menor impacto, es decir, en el cual solamente se atrapen una cantidad sumamente baja de peces, bien, pues el consumo básicamente pues es bueno, el consumo que se realiza pues podría ser, por ejemplo, en este caso como les mencionaba ahorita, para las propias familias de los pescadores o bien llevarlos a la venta, ¿sí? Por ejemplo, se colocan inclusive en sus camionetas o bien tienen así como que un pick-upcito y luego colocan sus hieleras para realizar la venta
de estos productos que obtienen del mar y los colocan obviamente en condiciones favorables. Muchos de ellos utilizan hielo súper fino para colocar pues esos productos. Utilizan básicamente hielo, colocan en bolsas selladas el producto y los mantienen cerrados, ¿no? Mantienen cierta temperatura para que el producto pues no comience un proceso de putrefacción y que pierdan en este caso el pescado o el marisco que están vendiendo. Bien, pero básicamente es para consumo de las familias de los pescadores o bien para llevarlos a la venta, pero es venta minoritaria. Bien, por lo tanto, esa actividad que se realiza mediante la pesca artesanal o después o posterior a la pesca artesanal, pues es una actividad que pues no, con la cual no se obtiene mucho dinero. Bueno, todo esto va a depender de cuánta pesca se realice y de la venta que tenga la persona, pero por lo general es poco lucrativa, es decir, no se obtiene un dinero, bueno, una cantidad de dinero muy grande. Bien, tal vez esa cantidad sirva para mantener a su familia o bueno, a su círculo familiar, pero no es equitativo, por ejemplo, a una venta como por ejemplo en supermercados o en otras grandes establecimientos, perdón. Aparte, otra característica de esta pesca artesanal es que, por ejemplo, se realiza en aguas no muy profundas. Bien, por ejemplo, en el caso de la pesca que se realiza, pues no se realiza tan al fondo en el mar. Se realiza a ciertos metros, inclusive kilómetros, pero no muchos hacia dentro del mar. Por lo tanto, si se inhibe, por ejemplo, el hecho de capturar ciertos tipos de productos provenientes del mar. Entonces se limita a ciertas especies de productos marinos, pero pues por ejemplo también lo hacen por temporadas. No todas las temporadas se puede, por algo que ya platicamos en clase. Por ejemplo, hay temporadas de veda en la cual no se puede realizar la pesca de ciertos productos del mar porque pues hay que restablecer ese sistema. ¿Y cómo realizamos el restablecimiento de ese ecosistema? Pues dejando que se haga o se genere una reproducción de esas especies para que pues esa especie subsista. Bien, si nosotros no dejáramos que esa especie se reprodujera y estuviéramos sobreexplotando a esa especie, es decir, estuviéramos capturando dicha especie, pues obviamente no tendríamos posterior a ese tiempo la posibilidad de consumir ese pescado o ese marisco. Entonces es muy importante que dejemos, o bueno, por eso se da ese sistema de veda que muchas organizaciones están considerando para que pues se pueda restablecer ese ecosistema o bien se puedan reproducir las especies, porque pues todo se tiene que renovar. Bien, igual por ejemplo también hay algunas zonas que se vedan para que no haya contaminación por algunas embarcaciones, etcétera. No solamente es el sistema de veda, sino también a la navegación en ciertas zonas para evitar pues el daño que se genera o la contaminación que se puede generar en ciertas zonas. Bien, entonces, por ejemplo, para realizar pesca, por ejemplo, en esta zona, en el golfo que les menciono, pues se tiene que tener un permiso, obviamente, y si se va a realizar pesca de ciertas especies, pues hay que tener ese permiso. Bien, inclusive en algunas zonas, pues si se cuida, si hay embarcaciones que están cuidando que no realicen pesca en temporada de veda. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de atarrayas y redes que se utilizan en la pesca artesanal. Algunas básicamente pues funcionan como una trampa, vaya, para que los peces o los productos del mar queden atrapados en dicha red.
Bien. Ahora, algo importante, por ejemplo, no solamente en este tipo de pesca, sino en cualquier otra pesca, es que si se llega a atrapar alguna especie que no está destinada para consumo o que bien no tenga el tamaño para consumirse, es importante que se regrese al mar, procurando que no haya daño en alguna estructura, ya sea en una aleta, sobre todo las que permiten la estabilidad del pez. Bien, o que haya alguna herida que pueda ocasionar posteriormente la muerte de esta especie. Bien, entonces, bueno, algunas redes, como les mencionaba, funcionan como trampa, vaya, los peces quedan atrapados. Por ejemplo, en este tipo de red generalmente se utiliza en zonas, en orillas del mar. Bien, por ejemplo, que hayan algunos arbustos o algunas plantas y se deja atada a una zona donde donde estén esas plantas y la embarcación recorre cierta distancia, ¿no? Para generar una pequeña malla de protección y, por ejemplo, bueno, ir atrapando los peces. Por ejemplo, recordemos, los peces son algo curiosos y, por ejemplo, también recordemos, pues se van movilizando. Entonces, por ejemplo, cuando llegan a esa red, pues quedan estancados y ya no pueden avanzar. Bien, entonces, por ejemplo, ahí es cuando se aprovecha para realizar la captura de esos peces, o bien también suelen utilizarlo de esta forma, así como se encuentra en la imagen, para generar una zona de captura, bien, un círculo, una circunferencia de captura. En este tipo de redes, pues básicamente genera pues la red, por ejemplo, en esta imagen es este tipo de red que se encuentra aquí. Entonces, por ejemplo, se tira sobre, bueno, es una red, se tira sobre el mar de esta manera. Si se fijan, pues se tiene que tener mucha fuerza, mucha precisión para realizar el lanzamiento de esta red a el mar, porque tienes que hacer que toda la circunferencia o bien toda la red se expanda para tener mayor superficie en el mar y poder generar una mejor captura, ¿no? O una mejor pesca de estas especies. Entonces, por ejemplo, lo que pasa con este tipo de redes es que genera esta figura, bueno, esta estructura, bien, que básicamente cuando ya cae sobre el mar, pues se va hundiendo, y cuando, por ejemplo, la persona comienza a subir la red a la lancha que están utilizando, pues se va cerrando. Bien, entonces genera como un tipo capullo, bueno, una protección, vaya, que atrapa a los peces. Pues cuando ya, bueno, a los productos del mar, ¿verdad? Porque no solamente pueden ser peces. Cuando atrapa, bueno, cuando se cierra en la parte inferior, donde pues básicamente queda abierto, vaya, pues los peces tratan de bien subir, bien, o movilizarse, y pues quedan atrapados en esa red. Bien, ya las personas pues básicamente van subiendo, como se muestra aquí en esta imagen, van subiendo la red. Y una característica principal de este tipo de redes es que, por ejemplo, en la zona central de dicha red cuenta con una correa, ¿bien?, con la cual se puede llevar, o facilita que los pescadores lleven la red hacia arriba de la lancha, ¿no? O de la embarcación que están utilizando. Obviamente son embarcaciones pequeñas. También se utilizan este tipo de redes, que básicamente estas se utilizan más para estanque. Bien, ese tipo de redes, o bien si ya es si la persona ya es un pro de la captura de peces, o bueno, de pescado, pues ya puede utilizar este tipo de redes. Pero la que más es utilizada, o la que más se utiliza, vaya, es este tipo de red y este tipo de red que encontramos aquí.
También se utilizan este tipo de redes que tienen básicamente la misma finalidad que estas. Este tipo de red, o que encontramos aquí, pues básicamente se va arrastrando, vaya, para generar la captura de los peces, y esta se deja caer sobre la superficie del mar. Bien, los peces o los productos del mar, o bueno, las especies marinas, se introducen por esta parte, bien, que es básicamente un túnel, y llegan o se va generando como un cono. Bien, entre más se acercan hacia el interior de esta red, pues básicamente se va haciendo un poquito más pequeño. ¿Bien? Por lo tanto, cuando se introducen a esta, cuando ya están adentro de la red o de esta superficie que está aquí, pues ya queda atrapado. Entonces, por ejemplo, comienza a nadar y pues llega solamente a las orillas de la red, pero pues ya no se puede salir. Bien, genera un poco de confusión en el pescado, por ejemplo, genera un poco de confusión y pues ya no puede salir. Básicamente, pues ya tendría que salir por el hecho de que el pescador lo esté extrayendo. Y otro tipo de pesca también, que a lo mejor en la que más conocen, es con anzuelos. Bien, existen diferentes tipos de anzuelos, obviamente. Existen estos, unos que son más lisos de aquí. Y por ejemplo, esta parte que se encuentra aquí sirve para atrapar, vaya, se encaja en la boca del pescado, y por ejemplo, si hay contacto con la luz, pues puede generar o genera, en este caso, un brillo que bien es ayuda a que el pez, pues al pez le llame la atención. Vaya, de este anzuelo. También en algunos tipos de pesca se utiliza, por ejemplo, algunas lombrices de plástico, obviamente, para llamar la atención, por ejemplo, que tienen brillos, que tienen colores fosforescentes, colores fosfo, para llamar la atención de los peces. O, por ejemplo, en algunos casos, inclusive, hay algunos que tienen estructura como de pulpo, o bien que parece que tiene muchos tentáculos, que eso también captura la atención o capta la atención de los peces. Bien, por lo tanto, al tomar la atención del pez, pues van a estar ahí curioseando, y por ejemplo, pues cuando intenten comer, bien, esa lombriz artificial, pues van a morder el anzuelo, y es cuando se va a denotar por la fuerza que está ejerciendo el pez, ¿no? Es cuando se siente que pues hay un jaloneo, ¿no? de ese anzuelo. Y algo que pertenece, o bien una práctica que pertenece a este tipo de pesca, pues es la crianza en lagunas artificiales de tilapia, trucha y camarón, que principalmente se realiza para estas especies marinas. Bien, generas una laguna artificial en alguna zona en la cual se permita realizar, porque obviamente debemos de tener permisos. Bueno, la persona que va a realizar este tipo de procedimientos debe tener permisos, debe de tener las herramientas, sobre todo el dinero, para mantener en perfectas condiciones a dichas especies. Y, por ejemplo, se puede realizar pesca en este tipo de lagunas artificiales. Bien. Y se puede realizar la captura con algunas de las herramientas que les mencioné hace algunos segundos. Se puede realizar eficientemente la captura con ellos. También algunos
lugares como las presas también utilizan este tipo de pesca, es pesca artesanal. Bien, cuando se realiza en presas, por ejemplo, en Sonora hay algunas presas, en Sinaloa, bueno, en algunos estados de la República, en ciertos lugares hay presas, bien, en las cuales pues hay grandes cantidades de agua, porque pues, se encuentran en dichas zonas la estabilidad, bien, el ambiente y el espacio para generar estas presas donde se tienen grandes cantidades de agua y bien se colocan algunas especies. Bien, generalmente, como les digo, son tilapia, trucha, camarón, también por ahí pues hay algunas otras especies que se desarrollan o logran desarrollarse en este tipo de ambientes artificiales. ¿Bien? Y otra de las actividades que se encuentra dentro de la pesca artesanal es la pesca deportiva. ¿Bien? Porque pues se utiliza nada más las herramientas, sobre todo se utiliza los anzuelos para realizar la pesca deportiva. Bien, y pues utilizan estas herramientas que les contaba ahorita, ¿no? Las figuritas estas de artificiales para llamar la atención de los peces, dependiendo pues de qué tipo de pez quieres capturar, es la figura, el color, si vas a tener brillitos, si no va a tener brillitos, que vas a implementar. Por ejemplo, aquí, en la pesca deportiva se utiliza más para realizar pesca de ciertas especies que tengan cierto tamaño. Bien, entonces, por ejemplo, se realiza la pesca, si no tiene el tamaño, se regresa al mar. Cuando ya encuentras una especie con el tamaño que tú deseas, por ejemplo, se busca que sea lo más grande posible y lo más pesado posible. Bien, para que perdón, para que inclusive se hace para competencias. Bien, entonces el que logre capturar el pez más grande, con mayor peso, con mayor tamaño, pues es la persona que gana. Inclusive nada más se utiliza para tomarse fotografías y regresarlas al mar. Obviamente, como es pesca deportiva, pues no se realiza para consumo. No te puedes quedar con el pez que haya, bueno, el pescado que hayas capturado. Bien. Entonces, dentro de esta pesca, pues está la pesca en lagunas artificiales, ya sea una presa o bien que generes un estanque, bien, o estanques gigantes, una laguna gigante. Está la pesca deportiva y la pesca que se realiza en mar, pero que no es en zonas muy profundas. Ahora, chicos, está la pesca industrial. Ese tipo de pesca, chicos, también es conocida como la pesca de altura. Este tipo de pesca pues ya se realiza con fines pues digamos lucrativos, con el cual pues ya se tiene un fin sumamente comercial, es decir, se capturan las especies para llevar a supermercados, para llevar a pescaderías, para llevar al extranjero, porque por ejemplo algunas especies se producen en mayor proporción en zonas cercanas a las costas mexicanas, y pues por haber mayor producción, pues otros países buscan que México lleve o bueno venda este tipo de especies, porque pues en algunas, a lo mejor en algunas partes no vamos a encontrar ciertos pescados y pues se tiene que llevar a otros países. Bien, obviamente cierta cantidad se queda en México, otra se va a otros países como Estados Unidos, Canadá, Japón, países de en sur de América. Bien, entonces para eso se realiza, y en este caso pues ya se utilizan en embarcaciones muchísimo más grandes y
En este caso pues se tiene que realizar en zonas que pertenezcan a las, como dicen, a las aguas mexicanas, o en que se encuentren dentro del territorio, y utilizar grandes embarcaciones que ya tengan sistemas para conservar debidamente los productos, porque no solamente se realiza la pesca, no solamente se realiza la pesca así como que avientan la red, ya, o sea, con un sistema más tecnológico ya se tiene sistemas que permiten enviar la red hacia el mar, y que, por ejemplo, esa red pueda ser levantada por una estructura que se encuentra en la embarcación y dejarla en la parte central de la embarcación, como lo vemos en películas, ¿bien? Que la máquina, bueno, hay una estructura que avienta la red y realiza todo este procedimiento, ¿no? Entonces debe de tener cierta fuerza, cierta capacidad para cuando se avienta o cuando bien, ¿no? La red es soltada en el mar, y que pueda capturar muchísima carga de peces, bien, y todas esas kilogramos, toneladas que se capturan, pues deben de llevarse a la embarcación, bien. Y estas embarcaciones pues ya tienen sistemas en los cuales tienes un sistema de refrigeración, en el cual ya se permite una conservación después de la captura de todos esos pescados, ¿no? O de todos esos productos del mar. Bien, aparte, pues esto se realiza por grandes compañías, ¿no? Porque el tener una embarcación de esta magnitud involucra un costo mayor. Bien, por ejemplo, al tener ya sistemas o bodegas en las cuales ya tengan refrigeración, pues implica un costo muchísimo mayor en comparación pues a la pesca que se realiza de manera artesanal, que es una poca cantidad, pues solamente inclusive utilizan agua de mar para mantener refrigerado o bien en condiciones adecuadas a los pescados. Bien, y en estas embarcaciones pues no solamente realizan la pesca así como que cierta cantidad y nos vamos, ¿no? Sino realizan pesca en gran cantidad o en grandes magnitudes. Entonces deben de tener y deben de conservar y deben de tener provistos sistemas que permitan conservar por muchísimo más tiempo los pescados, porque imaginemos que comienzan a las 9 de la mañana, capturan cierta cantidad de esas especies a las 9:30 de la mañana y terminan de pescar a las 2 de la tarde. Entonces va a haber un cambio pues en las temperaturas del ambiente, y por lo tanto pues vamos a necesitar mantener en perfectas condiciones a ese producto. Bien, ahora chicos, bueno, ahora también algo importante de este tipo de pesca es que se debe de atender ciertas reglas de pesca, disposiciones tomadas por el Estado para conservar las especies, que es lo que les platicaba ahorita. No solamente aplica a pequeñas embarcaciones, también para las grandes embarcaciones. Bien, el cuidado del ambiente, de los ecosistemas y de las especies que se encuentran en esos ecosistemas es muy importante. Y existen leyes que resguardan todos estos aspectos. Bien, por ejemplo, si una embarcación se encuentra en una zona donde hay se está generando la repoblación de cierta especie marina, y se comienza a realizar una pesca desmedida de esa especie y se vende aún estando en veda o bien en este sistema en el que se limita la captura de estas especies, pues básicamente puede ser multada, inclusive la empresa o la institución puede perder los permisos para realizar la pesca, y pues básicamente ya no van a poder realizar dichos procesos. Bien, entonces también es aplicable para los pescadores, los que realizan mediante método artesanal, también aplica este sistema, y las multas son bastante costosas, chicos. Entonces
sí debe estar un poquito más cuidado, sobre todo si ya se trata de una empresa que está establecida. Debe de cuidar todos estos aspectos para no perder los permisos de pesca, ¿bien? Que son muy importantes a la hora de realizar estos procedimientos. Y reglas de pesca pues se basan en la conservación de el pescado, cómo se va a realizar dicho método de pesca y sobre todo que no afecte, como les mencionaba, los ecosistemas, que son tan importantes, ¿no? Porque no solamente son los pescados o los mariscos que se encuentran ahí, también hay plantas que son necesarias en el dicho ecosistema. Bien, tanto para algunas especies que las consumen, porque pues vamos a limitar el alimento que tengan. Entonces, por esa manera también pueden morir algunas especies marinas que se encuentran en dicho lugar. Muy bien, entonces, bueno, en esta fotografía les muestro un tipo de pesca. Se fijan, la red que fue lanzada al mar, pues básicamente, bueno, no se nota muy bien, pero abarca toda esta zona, muy bien. Sí, es súper grande. La embarcación se ve pequeña en comparación al área que abarca la red. Entonces, muy importante, si van a utilizar grandes redes, debe de tener un debido cuidado de no dañar las plantas, ¿no? Como les mencionaba, son muy importantes. En algunas pues se logra la reproducción de ciertas especies, porque ahí desovan las hembras, muy bien, para lograr la reproducción. Bueno, se genera la reproducción de esta manera, ¿no? Desovan ahí y ahí se producen las pequeñas especies. Bien, entonces podemos dañar inclusive hasta especies que no son para consumo humano y que son importantes para ciertos procesos del ecosistema. Bien, recordemos que todas las especies tienen un fin. Entonces cada uno tiene cierta actividad que genera, ya sea que generen limpieza del ambiente o que mantengan ciertas plantas en ciertas condiciones, que sirvan, por ejemplo, algunas plantas para la reproducción de ciertas especies, etcétera, como alimento, que es muy importante para dichas especies. Entonces debemos de tener cuidado, y sobre todo en este tipo de redes que son bastante grandes, y sobre todo si estas redes llegan hacia el fondo del mar, que son algunos tipos de pescas industriales. Bien, todo depende de la red que se va a utilizar, porque algunas solamente llegan en partes superficiales, pero hay otras que llegan hasta la parte inferior. Bueno, ahorita dije a la parte superior, pero a la parte inferior del mar o hasta el fondo del mar, y ya involucra pues ahí otro sistema y otros cuidados que se deben de tener. Ahora, chicos, dentro de el tipo de pesca también existe la pesca blanca. Bien, esta es realizada en ciertas áreas de la costa de los lugares en el mar, y se capturan solamente ciertos tipos de pescados, ¿no? Porque en estas zonas son donde se encuentran regularmente este tipo de peces. Por ejemplo, en el caso del pargo, la corvina, el dorado, el picudo, que el picudo tiene una similitud a el pez espada, pero esta parte que tiene aquí, esta estructura, pues es muchísimo más pequeña. Bien, a diferencia de el pez espada, y el pez también es más pequeño. Bien, también tenemos el robalo y el guayaipe. Perdón, disculpen la pronunciación, pero
es nombre extraño. Guayaipe. Bien, que les dejé unas fotografías de los que no son tan comunes. Ahí, por ejemplo, el dorado y el pargo ya lo vimos por ahí en algunas otras presentaciones. Bien, entonces solamente se realiza la captura de estas especies. Bien, es exclusiva solamente para estas y se realiza la captura de cierta cantidad, no es excesiva, bueno, solamente para abastecer ciertos mercados. Este tipo de peces llegan a ser un poquito, en algunos casos son muy vendidos. Por ejemplo, la corvina es muy vendida, sobre todo cuando hay temporada, sobre todo en esta región. Y por ejemplo, el pargo, el robalo son más exclusivos, por ahí son un poquito incluso más caros en algunas ocasiones. También tenemos este tipo de pesca, que es la que les contaba de hecho ahorita, que es la pesca de arrastre, muchachos. Este tipo de pesca es el tipo de pesca que causa más impacto sobre los recursos del fondo del mar, porque uno de los peligros que tiene pues es que se genera, vaya, como lo menciona el nombre, un arrastre de sedimentos y ocasionan daños severos en arrecifes de coral sobre todo, y afecta a gran número de especies que no son objeto de pesca. Por ejemplo, muchas especies se mantienen más al fondo del mar, por ejemplo, algunos cangrejos, algunos peces que solamente se encuentran por ahí, por ejemplo, el pez payaso, bien, y ese tipo de peces que inclusive los llegamos a ver por ahí para tenerlo en casa, pues se encuentran más al fondo del mar. Muy bien, se mantienen más en estas zonas, sobre sobre las plantas, por ahí, en las orillas, o bueno, por debajo del mar, y se mantienen solamente en estas zonas. Entonces este tipo de pesca lo que hace es arrastrar, vaya, capturar todo lo que esté al fondo del mar, ya que, por ejemplo, la red es lanzada hacia el mar y la red tiende a tocar el fondo del mar, y de ahí la embarcación pues se comienza a mover. Bien, entonces todo lo que vaya tocando la red pues lo va lastimando algunas plantas que se encuentran en el fondo del mar, y pues el daño que se genera pues probablemente puede tardar hasta años para recuperarse. Entonces por ello es que se debe de cuidar que pues estas especies pues no se dañen, ¿no? Por eso es que al momento pues está muy protegido o está muy limitada la pesca por arrastre, ¿no? Porque daña todos estos ecosistemas, ¿no? También puede llegar a llevarse o, bueno, llevar en la red algunos plantas o algunos especies marinas que no son destinadas para consumo, como les mencionaba, por ejemplo las tortugas, algunos pepinos de mar, tiburones, entre otras. Bien, que pues ya se está generando un plan de protección, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunas que ya están, ya son protegidas. Bien, por ejemplo, el tiburón ahorita es una especie que ya está protegida, porque por ejemplo en regiones o en el mercado oriental pues se utiliza mucho, o bien se utiliza mucho este tipo de pesca para capturar, en este caso, tiburones, que son de gran interés comercial, sobre todo por la aleta que tiene. Bien, porque la preparan, inclusive la venden en algunos lugares. Se realiza la venta en algunos lugares de este tipo de productos. Bien, entonces recordemos siempre todo
si vamos a obtener un beneficio, también se deben generar estrategias para que a causa de este beneficio que se está obteniendo, pues no se afecten ciertos recursos. Bien, entonces por ejemplo en este caso pues se está buscando la forma en la que pues la especie no se vea afectada por este tipo de pescas. Bien, inclusive aquí en la fotografía que les muestro en la diapositiva pueden observar el efecto que puede tener una pesca por arrastre. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos el arrecife, ¿bien? Tenemos corales, el arrastrero, que en este caso es la embarcación que está realizando la pesca, y por ejemplo, se libera la red y por ejemplo, al ir avanzando, bueno, cuando va avanzando esta embarcación, pues vaya produciendo una marca o bien generando fricción sobre la superficie y pues se va llevando todo lo que encuentre en su paso, especies, inclusive podría hasta llevarse hasta especies en peligro de extinción. Bien, entonces por eso es que hay que tener cuidado y sobre todo si hay especies en peligro de extinción, pues tener cuidado, ¿no? Ahora, va generando va generando marcas de arrastro, que en este caso pues son las marcas que se van dejando por el efecto de la red, por la fricción que va generando en el piso marino, en la parte inferior del mar, y pues va arrastrando todos los corales, todas las plantas, todas las macroalgas que se encuentran en ese lugar. Bien, entonces es importante que sí se cuide. Bien, sobre todo si hay especies en peligro de extinción. Bien, si se va a generar una pesca de esta, está permitida y se encuentran con alguna especie en peligro de extinción, pues rápidamente regresarla hacia el mar. Bien, para que pues no se realice su venta. En el caso de algunas especies, pues sí se ha demostrado que todavía se siguen llevando algunas especies en peligro de extinción. Entonces, sí se está buscando la forma de que ya no se realice este tipo de pesca. También otras especies que se puede afectar por este tipo de pesca son las estrellas de mar. Bien, pueden capturarse y pues no sobreviven mucho tiempo fuera del mar las estrellas de mar. Bien, comienzan a producirse un proceso de deshidratación y ocurre muy rápido. Bien, entonces se debe de tener cuidado en general, de forma general, con todas las especies que se está llevando, ¿no? Ya sea tiburones, pepinos de mar, estrellas de mar, los arrecifes de coral. Entonces se debe de tener cuidado con este tipo de pesca. Bien. Ahora, si se fijan, la longitud que tiene este tipo de pesca pues es bastante considerable, chicos. Se fijan, entonces sí va generando un gran daño. Imaginemos, realiza la pesca en esa zona, se deja la red, se libera todo en la embarcación, bien, y posteriormente se va a otra zona a realizar pues otra vez la pesca con el mismo procedimiento. Se libera la red, se genera pues el movimiento de la embarcación o el arrastrero y pues otra vez se genera este daño. Bien, entonces para recuperarse todo ese arrecife pues necesitan varios tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, no sé si recuerdan aquella embarcación, inclusive que no fue por el hecho de la pesca, sino porque contaminó. Bien, entonces contaminó con combustible, entonces dañó pues esa zona. Bien, entonces para recuperarse pues todavía tienen que pasar bastantes años. Y en este caso, por ejemplo, también el efecto que se tiene, no estamos generando un daño por contaminación, sino por el hecho de o la fricción que se está creando con la red, pero los años que tienen que transcurrir para que se vuelvan a generar todos esos arrecifes que se encontraban en ese sistema, todas las especies que se llevaron sin
que no eran destinadas para consumo humano, pues tarda un cierto tiempo, años, para recuperarse. Bien. Obviamente, pues ahí están las leyes pesqueras que pues se deben de cubrir, ¿no? Y hay algunos procedimientos que no cubren o no se cumplen con este tipo de pescas. ¿Bien? Bueno, chicos, en este caso, para este tema sería todo, chicos. Cualquier pregunta, pues voy a estar en contacto con ustedes. Nos vemos en las siguientes clases.